Luz Televisión presenta Vida Saludable, bajo la dirección del Dr. Evans Carvajal. Abordaremos diferentes temas de interés para usted y su familia. Vida Saludable. Bienvenidos a su programa Vida Saludable. Yo soy el Dr. Evans Javier Carvajal. En este programa de salud dirigido a usted, donde vamos a tocar temas de mucha importancia para todos los miembros de la familia. Vamos a abordar para sacarlos de duda de problemas, de enfermedades y de todo aquello que les puede afectar en su momento. Recordemos que vamos a tener médicos especialistas de diferentes áreas, los más calificados que tenemos en el país, donde vamos a abordar temas de bastante importancia. En este entonces vamos a iniciar este programa con una invitada, una cirujana muy buena, reconocida aquí en San Pedro Sula, dentro del área de la cirugía. Ella se llama la doctora Carolina Araque. Ella es médico general y médico especialista en cirugía general y también tiene un diplomado en lo que es el manejo y tratamiento de hernias. Así que con ustedes les presento a la doctora Carolina Araque. Bienvenida, Carolina. ¿Cómo estás? Gracias, mucho gusto. Un placer estar aquí con ustedes en el programa, compartiendo un poquito, ¿verdad?, sobre los conocimientos y mi experiencia en mi carrera. Claro que sí, bienvenida y gracias por aceptar la invitación. La verdad, cuéntanos, ¿cómo fue que iniciaste dentro del área de cirugía? Bueno, desde que estaba en el colegio siempre quise ser cirujana, así que entré a la carrera aquí en la Autónoma, ¿verdad?, con la idea de siempre estudiar cirugía, y luego en la Autónoma estudié cirugía general, ¿verdad?, y he recibido entrenamientos de laparoscopía y luego lo de cirugía de hernias. Y trabajé, bueno, al salir, primero fui residente de cirugía plástica cuando era médico general y luego pues entré a la especialidad. Ya una vez graduada he estado ubicada en Hospital Semesa, ¿verdad?, y he trabajado en hospital público como el Catarino Rivas, ¿verdad?, donde he tenido bastante entrenamiento, y en el Hospital Leonardo Martínez también estuve 2 años ahí. En los hospitales, en nuestros hospitales públicos es donde vemos casos bastante difíciles de manejar, cosas que uno no cree que puedan pasar en algunos pacientes, y creo que es donde mejor pones en práctica todos tus conocimientos. Sí. Pues estuviste en el Catarino Rivas, me imagino que viste casos bastante de impacto, en el Hospital Escuela, no digamos, también donde yo me formé. Y creo que te fuiste al extranjero a lo que es a indicarte o a prepararte mucho más en el tratamiento de hernias, que es el tema que vamos a hablar en esta vez. Vamos a hablar sobre hernias, qué son las hernias, qué hay que hacer, dónde se ubican, qué complicaciones puede presentar y qué es lo que debe de hacer un paciente con estas patologías. Con este tema vamos a hablar y eso nos lo va a explicar con mucho mayor detalle la doctora Carolina Araque. Cuéntanos, ¿a dónde fuiste a sacar todavía este diplomado, lo podemos llamar así, dirigido al tratamiento de las hernias? Sí, bueno, la verdad fue que el mayor interés que yo tuve fue cuando estuve en el Leonardo Martínez, ¿verdad?, porque la gran mayoría de los pacientes eran pacientes con hernias, ¿verdad?, hernias grandes, hernias complicadas, y pues ahí le agarré mucho más gusto a esa cirugía y pues decidí entrenarme un poco más en la reparación de ese tipo de cirugía, ¿verdad? Y pues primero estuve en Costa Rica, ¿verdad?, con unos simposios de hernia, y ahí pues una amiga cirujana nos consiguió el contacto, ¿verdad?, para podernos ir a México a hacer el diplomado, ¿verdad?, que estuvimos en Guanajuato, estuvimos en Guadalajara y terminamos en Monterrey, en el Seguro Social de Monterrey, donde tuvimos oportunidad de operar muchos casos, ¿verdad?, complicados, de hernias gigantes, ¿verdad?, con unas nuevas técnicas quirúrgicas. Cuéntanos, cuando hablamos de hernia, ¿a qué nos referimos? Para que nuestros televidentes sepan qué es exactamente una hernia, cómo se manifiesta, dónde se pueden encontrar, qué los puede causar, si aparecen de la nada o si es producto de algún trauma, de alguna cirugía previa. Entonces, acláranos para que ellos nos entiendan a qué nos referimos cuando estamos hablando de la palabra hernia. Bueno, una hernia es una debilidad de la pared abdominal. Esta puede ser tanto congénita, se puede nacer con ella, ¿verdad?, sobre todo la que vemos a nivel umbilical, en el ombligo, en los niños, ¿verdad?, que no ha habido un cierre
es un cierre tardío de la cicatriz umbilical, y desde chiquitos podemos ver, ¿verdad?, que tienen el ombliguito protruido o en la ingle algún bulto, alguna como bolsita, ¿verdad? Y pues lo vemos también en la gente adulta, ya sea que es hereditario, ¿verdad?, o también hay muchos factores que pueden producirnos las hernias, como por ejemplo la obesidad, el sobrepeso, pacientes diabéticos, ¿verdad? Hablamos de lo que es problemas de la colágena, hay muchos síndromes raros incluso, como síndrome de Marfan, que son problemas de la colágena, el tabaquismo, ¿verdad?, que eso destruye también las fibras de colágena y predispone a la gente, ¿verdad?, a la formación de hernias. La ocupación también es otro factor predisponente, ¿verdad?, como los que levantan pesas, o la gente que tiene padecimientos crónicos, como los asmáticos, ¿verdad?, la gente que tiene problemas de próstata, que tienen que hacer fuerza, ¿verdad?, para defecar, o estreñimientos crónicos, ¿verdad? Entonces todo eso, al haber una debilidad en la pared abdominal, entonces eso va a favorecer, ¿verdad?, que hay una protrusión de órganos internos y del tejido, ¿verdad?, abdominal. Ok, vamos a aclarar algo muy importante. Cuando estamos hablando de hernias, estamos hablando del área abdominal. Recuerden también de que mucha gente a veces hablan de lo que estamos hablando de hernia a nivel de la columna, cuando dicen de que hizo un mal movimiento y un disco se movió de su posición, esto puede generar una hernia. No estamos hablando de este tipo de hernia, aunque el sinónimo es de cuando sale una estructura de una cavidad hacia otro espacio que no debe de salir, eso es una hernia. Aquí nos estamos refiriendo a las hernias propiamente abdominales. Como lo dijo Carolina, realmente pues hay diferentes causas, desde hereditarias, el trabajo, consumo de tabaquismo, y una de las más frecuentes es la obesidad. Pues imagínense nuestra pared abdominal que sostiene todos nuestros intestinos, la fuerza que generan estos intestinos hacia afuera va debilitando esta pared, estos músculos, estos tejidos, a tal grado que se pierde la tensión y esta pared se debilita y se puede hacer, como decimos así, se puede hacer un chichote en la pared, y eso, pues, eso es una hernia. ¿Qué pasa cuando tenemos una hernia? ¿Por qué debemos, primero, o cómo hacemos el diagnóstico de hernia? Vamos primero a cómo vamos a hacer el diagnóstico de una hernia, y posteriormente qué sigue una vez que hemos diagnosticado de acuerdo al tipo o la ubicación de las hernias. Sí, si ustedes notan, ¿verdad?, que ver algún bultito, así como en las embarazadas también, que a veces el ombligo les protruye, o una masa y tienen la duda, pues tienen que visitar un cirujano, ¿verdad? El cirujano pues va a uno a hacer un examen físico, donde pone el paciente en diversas posiciones y lo pone a pujar, ¿verdad?, para ver si esa masa o protrusión se reduce, o sea, se esconde o vuelve a aparecer, de acuerdo a las maniobras que vamos a hacer al examinar. Entonces, el diagnóstico primeramente es clínico, ¿verdad?, mediante el examen físico y la revisión del paciente. Y si existiera alguna duda, entonces uno solicita una ecografía, ya sea un ultrasonido o una tomografía, dependiendo, ¿verdad?, si el paciente es muy obeso y a veces el ultrasonido, pues, ¿verdad?, no es muy sensible, podemos pedir una tomografía, pero generalmente con un ultrasonido y el examen físico. O sea que, Carolina, tenemos que saber clínicamente, o sea, tener un adiestramiento y estar capacitados para hacer un diagnóstico de hernia, ya que el diagnóstico es clínico realmente. Correctamente, a veces los médicos generales pueden referir a algún paciente con una sospecha de hernia y tal vez es algún ganglio inflamado, ¿verdad? Eso pasa muchas veces, de que los pacientes son referidos porque sienten una bolita ahí en cavidad abdominal y están pensando que es una hernia, como puede ser, como tú lo dices, algún ganglio, puede también ser un lipoma que se puede manifestar, pero ya es cuando viene el especialista dentro de su área, la capacitación de hacer un diagnóstico apropiado de hernias, y después, cuando ya hemos hecho el diagnóstico, ¿qué sigue? Bueno, una vez que se hace el diagnóstico, hay que operar, ¿verdad? El manejo es quirúrgico, porque una hernia puede tener una complicación, ¿verdad? Se puede complicar si no se opera. Cuando nosotros tenemos la hernia, recordemos que es un defecto en la pared, es un hoyito que vamos a tener a nivel de la pared abdominal. El problema es de que las estructuras que tenemos por dentro, o estructuras llamadas intraabdominales, comienzan a salir.
El ejemplo claro es, y como lo mencionó Carolina, es una hernia umbilical. La mayoría de la gente, cuando andan sin camisa, en los hombres por lo general, pues se mira el ombligo abultado y lo primero que dicen, eso es hereditario, este ombligo es así. No, realmente no es que sea hereditario, simplemente hubo un problema, un defecto al cierre del ombligo y esto generó que la cicatrización del ombligo quedara amplia. ¿Cuál es el problema? De que muchas veces dentro de nuestra cavidad abdominal, aparte de los intestinos, tenemos ciertos tejidos que se llaman epiplón, que es una grasita, pues que tiene varias funciones a nivel intestinal, a nivel dentro de la cavidad abdominal, pero esta grasita comienza a salir hacia este orificio. Entonces, algunas veces el paciente cuando hace fuerza, sale esta grasa y se mira el ombligo más abultado. Y el paciente todavía dice, no, yo solo me lo empujo y regresa. Por lo general siempre pasa eso, de que el paciente dice, no, mire, y me meto el dedito y regresa. El problema es que él puede generar una fuerza mayor y esta grasa puede salir más de lo normal del diámetro y ya no va a regresar. ¿Qué es lo que pasa cuando esta grasa ya no regresa y se queda atrapada ahí? Sí, tanto la grasa como los intestinos, ¿verdad? Pueden protruir a través de los defectos herniarios, dependiendo de la localización obviamente de la hernia, ¿verdad? Porque pueden ser arriba del ombligo, debajo del ombligo, a nivel de inguinales, pero digamos el epiplón, lo que tú mencionabas, que es la grasa que cubre los intestinos, tiene una irrigación y si esta se traba ahí en el defecto, ¿verdad? Se puede necrosar, lo que llamamos necrosar, o sea que se altera la circulación y se puede, o sea, aparte de producir dolor, se puede infectar y se puede reventar, como dice la gente, ¿verdad? O sea, esto es una emergencia quirúrgica. Ahí vendría a ser una emergencia, ¿verdad? Ok, o sea, lo ideal es no llegar a esto. O sea, esto es uno de los objetivos de nuestro programa, es informarle a usted de lo que hay que hacer referente cuando tenemos este tipo de patologías, que estamos hablando de hernias. No esperemos a llegar a una complicación, porque ¿cuál es la diferencia entre operar una hernia no complicada a una hernia complicada, hablando desde el punto de vista quirúrgico? Lo mejor es programar la cirugía de forma electiva, ¿verdad? Para evitar esas complicaciones. Generalmente una hernia pues es asintomática. Okay. Ya cuando empieza a producir síntomas es que el paciente busca... Ya cuando comienza con los dolores, las molestias. Sí. Entonces lo que le explicamos al paciente, ¿verdad? Es que si nota síntomas obstructivos, es decir, cuando se encarcera la hernia, ¿verdad? Está trabado ya sea el intestino o el epiplón, el paciente puede tener distensión abdominal, puede tener vómitos, aparte del dolor, y notar una coloración oscura, morada o roja en el nivel donde está la hernia. Entonces, este intestino que está ahí trabado, se le compromete la circulación y se puede perforar, reventar y provocar una peritonitis, que es una infección generalizada de todo el abdomen, que si no se trata inmediatamente puede llevar a la muerte al paciente, ¿verdad? Hace una sepsis, una infección que se le va hasta la sangre. Entonces, cuando los pacientes a veces llegan, ¿verdad?, complicados, si está perforado, la reparación es de emergencia. Hay que ir a lavar el abdomen, a reparar el intestino, a suturar todo eso, y no está muy indicado poner una malla para reparar la hernia, a diferencia de cuando se opera electivamente, ¿verdad?, de forma programada. O sea, en la actualidad pues se habla que todas las hernias sin excepción se les debe colocar una malla, ¿verdad? Pero como eso es un cuerpo extraño, puede infectarse. Y si ya tenemos que es una cirugía de emergencia y que hay una contaminación, entonces la contaminación, ¿verdad?, el riesgo va a ser mucho mayor. Entonces la evolución del paciente va a ser mala, ¿verdad? Una hernia complicada, el costo va a ser mucho más alto, los días de hospitalización van a ser mayores. Entonces definitivamente lo ideal es que una vez que se hace el diagnóstico, programar lo más pronto, ¿verdad?, una cirugía. Ok. Bueno, recordemos también, así como tú lo explicas, pues vamos a verlo desde el punto de vista estético, por decirlo así, pues la reparación de una hernia no complicada es muy probable que la incisión de la reparación sea pequeña. De acuerdo al efecto, uno lo va a liberar, donde esté el hoyito, va a liberar, va a despegar. Si es pequeño se va a cerrar y si no vamos a colocar una malla, como comentó la doctora. Pero cuando hay una hernia ya complicada, la incisión que iba a ser pequeñita se va a convertir en una incisión hasta 10 veces más grande. O sea, estamos hablando de una herida quirúrgica bastante amplia. Entonces, como te lo puedo mencionar, ya lo estoy viendo yo desde el punto de vista estético, a tener una hernia pequeña, una herida
de reparación de una hernia no complicada pequeña a tener realmente una herida o, como decíamos, normalmente un zipper en todo el abdomen por una reparación de una hernia complicada. Entonces, cuando ya tenemos las hernias complicadas, ya sabemos el manejo. Entonces, cuando tú vienes y dices la cirugía electiva, aquel paciente que ya lo viste, lo diagnosticaste, tiene su hernia localizada umbilical o inguinal, ¿qué fue exactamente lo que cambió en el manejo que hacías antes, cuando ya estábamos solo como cirujano general, que manejabas las hernias, a lo que tú fuiste a aprender más en los estados, en la República Mexicana, sobre el manejo de hernias? ¿Qué fue el cambio que tú hiciste para el tratamiento de estos pacientes? Que sé que lo que tú estás implementando aquí en San Pedro Sula, en tu consultorio, ya estás haciendo este tipo de cirugías. Bueno, en primer lugar, el paciente tiene que estar en las mejores condiciones, ¿verdad? Idealmente, si está con obesidad, tiene que reducir su peso, ¿verdad? Favorecer la síntesis de la colágena, ¿verdad? Con sus vitaminas, y también los tipos de malla y la técnica quirúrgica, ¿verdad? La malla tiene que tener una forma de colocarse, el tipo de material es importante, el tipo de sutura con el que se fija la malla, ¿verdad? Para evitar dolores postoperatorios, seromas, y también que antes hablábamos, por ejemplo, cuando las hernias grandes, generalmente poníamos la malla, lo que se llama onlay, sobre el defecto. Ahora pues se ha visto que es como cuando tú tienes un barril, si tú le llenas de agua y le pones un parche por fuera, es más fácil que se le vuelva a salir el agua. Es correcto, pero la presión la va a empujar y lo va a botar. Y si le pones el parche por dentro, entonces... La presión va a ayudar a que haga mayor taponamiento. Correcto. Entonces, pues en poner las mallas retromusculares, ¿verdad? Para reforzar más la reparación. Ok, estamos hablando entonces sobre un tema muy importante que es referente a hernioplastías. Vamos a hacer una pausa comercial en estos momentos y vamos a volver con este tema muy importante. Estamos con la doctora Carolina Araque, cirujano especialista, hablando del tema de hernias. Volvemos en unos minutos. Ya regresamos con Vida Saludable. Continuamos con Vida Saludable. Continuamos en su programa Vida Saludable con un tema muy importante, lo que es el manejo de hernias, y con una invitada muy especial que es la doctora Carolina Araque, médico especialista en cirugía general y con un diplomado en el manejo de hernias. Vamos a seguir hablando lo que mencionamos en el primer bloque, ya hablamos lo que es las hernias, cómo se manejan, cómo se encuentran. Recordemos que las hernias es cuando sale una bolita a nivel, estamos hablando de las hernias a nivel abdominal, cuando por ejemplo en el ombligo se mira el ombligo protuido, que se mira una bolita que se puede hundir y que sale. Eso es una hernia, donde no se cerró la pared abdominal, parte del ombligo, y el problema es que se pueden complicar cuando sale el tejido o la grasita que tenemos adentro del abdomen. Esto se atrapa ahí y al atraparse pues ya no regresa, y esto genera una complicación. Entonces la idea del programa es de que usted sepa de que por lo general esto no es normal, ni es algo de que así es mi ombligo, yo así lo he tenido siempre. Tiene una hernia y lo que hay que hacer es buscar que sea evaluado por un médico especialista, es la prioridad, por un cirujano, para que él decida qué hay que hacer, cómo darle el manejo, si hay que operarlo o cuáles son los pasos a seguir. Seguimos platicando con la doctora Carolina Araque y queremos que nos cuentes, Carolina, sé que estás aquí en el Hospital Mario Catarino Rivas. Cuéntanos a dónde o qué pacientes o qué tipo de patologías o hernias son las que más has visto, o cuál es el paciente más frecuente que tú tienes aquí, para que nuestros televidentes sepan qué es lo común, qué es lo que tú pasas haciendo en el Catarino Rivas. Bueno, inicialmente estuve en emergencia haciendo mucho trauma, ¿verdad? Pero últimamente estoy en salas con las cirugías programadas. En cuanto a los pacientes que van por cirugía electiva, sí hay bastantes pacientes, ¿verdad?, que acuden por hernias inguinales, sobre todo. ¿Es la más frecuente? Hernias inguinales, ¿verdad?, gigantes, y hernias incisionales. No habíamos hablado de lo que son las hernias incisionales, que tú lo mencionaste, ¿verdad?, que son las hernias que se producen en la cicatriz previa que tiene un paciente. Puede ser si lo operaron de un apéndice, si lo operaron de una colecistectomía, pero lo más común, que son más raras, ¿verdad? Pero lo más común es las mujeres que han tenido múltiples cesáreas, ¿verdad? O cirugía ginecológica,
o de esterilización quirúrgica, ¿verdad? Que vemos que a nivel del ombligo nos presentan una hernia. Cuando hablas de una hernia inguinal, ¿cómo va a saber nuestro televidente a lo que nos referimos a una hernia inguinal? ¿Qué es una hernia inguinal? La hernia inguinal, ¿verdad?, que es más frecuente en el hombre, ellos van a notar que el testículo, generalmente uno o los dos, estén agrandados, aumentados de tamaño. Okay. ¿Verdad? Entonces van a ver de que se agranda. Si la hernia no está complicada, cuando él se acuesta, el paciente va a retornar, ¿verdad?, a la cavidad abdominal, se va a volver a hacer chiquita y al pararse, ¿verdad?, va a notar que el testículo se agranda. Okay. Esto es bien frecuente, tú me lo puedes decir, que en los pueblos la mayoría de las personas mayores, estamos hablando de los hombres de mucha edad, a la hora que caminan pues se les aumenta de volumen el escroto, la bolsa escrotal, y piensan de que es un problema a nivel testicular. Algunos piensan de que es el testículo que les aumentó de tamaño. Como comenta Carolina, realmente no es el testículo que aumenta de tamaño, es una migración de los intestinos de la cavidad abdominal que desciende por un conducto y llega a la bolsa escrotal, llega hacia los testículos y llega a aumentar de volumen. Esto puede generarles dolor, incomodidad, y que el paciente llega a aprender que cuando se acuesta, todo el tejido regresa a la cavidad abdominal y ya se soluciona su problema en ese momento. Recordemos de que es una hernia normal, una hernia que no está complicada. Es aquí donde tenemos que buscar qué es lo que debe de hacer un paciente que no tiene tanto facilidad para llegar al hospital y se encuentra en uno de nuestros pueblos retirados. ¿Cuál es el consejo que le podemos dar a este paciente? ¿Qué es lo que debe de hacer si llega a tener este tipo de hernia? Bueno, evitar hacer esfuerzo físico, ¿verdad?, levantar objetos pesados. Siempre asegurarse de que retorne la protrusión, de que retorne a cavidad, ¿verdad? Porque cuando dejan que quede ahí encarcerada, podemos tener una obstrucción intestinal, ¿verdad? Lo que te mencionaba anteriormente, okay, de que el paciente presente paro de evacuaciones, o sea, que no pueda defecar, que no pueda hacer sus necesidades fisiológicas, que empiece a vomitar, que tenga distensión abdominal. Y pues existen suspensorios testiculares, por ejemplo, ¿verdad? O fajones, que eso es como algo temporal, ¿verdad? Provisional, pero no va a ser jamás la solución, ¿verdad? Y la solución es que busque la asistencia de un cirujano para ser corregido quirúrgicamente. Ok, nuestros televidentes que pueden estar en muchas zonas de nuestro país, cuando tienen este tipo de patologías, estamos hablando de una hernia a nivel inguinal, que es el aumento del volumen de la bolsa escrotal, que regresa normalmente al estar en una posición horizontal, se puede complicar, como lo mencionó Carolina, cuando el paciente hace demasiada fuerza, la fuerza puede ser tanto que puede desplazar mayor volumen de lo que son los intestinos hasta esta bolsa, que ya no van a regresar. O sea, es un paciente que va a tener múltiples complicaciones, como lo mencionó Carolina. Va a empezar a tener, primero, uno de los síntomas es un dolor intenso. El paciente va a tener un dolor tan intenso que hasta puede llegar a desmayarse del dolor. Producto de este atrapamiento va a afectar la circulación de las estructuras que se quedaron atrapadas ahí, al punto que nosotros llamamos una hernia de encarcelada pasa a una hernia estrangulada. ¿Qué estamos hablando? Que está apretando, no llega sangre, y ese tejido que se quedó atrapado y se está estrangulando comienza a morirse. Entonces el paciente, cuando ya llega a la asistencia médica, claro, ya va a ser una cirugía de mayor riesgo, en el cual probablemente haya que cortar parte del segmento que se murió, el segmento que fue estrangulado porque no le llegó sangre. Entonces la morbimortalidad de la evolución de estos pacientes es peor, es seria. Por eso la idea del programa es de que ustedes comprendan de que lo ideal es buscar la atención, buscar médicos especialistas como la doctora Carolina Araque, que hagan un diagnóstico y posteriormente le hagan un manejo. Dentro de tu área de trabajo y tu experiencia, ¿cuál ha sido las hernias más difíciles o qué caso has tenido que tú has dicho fue muy difícil o volvió a presentarse la hernia, se le dio cierto manejo, le pusimos mallas, la pusimos en esta posición, lo volvió a desarrollar, o por qué fue lo que presentó este paciente? Bueno, generalmente aquí el paciente tiene problemas nutricionales, ¿verdad? Y si es una hernia, como tú mencionas, una hernia inguinal que estaba complicado con un intestino ahí perforado o comprometido,
a veces pueden haber fístulas, ¿verdad? Nosotros reparamos la necrosis intestinal, pero pueden haber fugas, ¿verdad? Y hacer fístulas enteroatmosféricas, llamamos, ¿verdad? Okay. O sea que la materia fecal sale a través de la herida quirúrgica. Entonces, en los hospitales públicos más que todo he visto pacientes así que se han complicado, ¿verdad? Porque el estado nutricional del paciente, ¿verdad? Favorece esas condiciones. Además, a veces, bueno, cuando tienen mallas previas, es muy bajo el porcentaje, pero hemos visto también rechazo a las mallas, ¿verdad? Y eso pues es algo que complica más un paciente con una hernia recidivante, ¿verdad? Okay. Sí. ¿Han escuchado la palabra malla, que es realmente lo que estamos utilizando o que la doctora Carolina Araque está utilizando para tapar o cubrir estos defectos de las paredes abdominal, tanto de la pared inferior como la pared anterior del abdomen, repitiendo esta palabra porque realmente es la zona donde más se van a presentar? ¿Estas mallas han variado en la forma o en el material que son producidas? ¿Han cambiado en algo o realmente seguimos utilizando las mismas mallas que utilizan nuestros médicos de muchos años atrás? Bueno, antes realmente a veces no se utilizaban mallas, ¿verdad? Todavía de la generación de los maestros que tuvimos nosotros, todavía algunos hacían la reparación con pura sutura, ¿verdad? Pero con todos los avances que han habido y ahorita en la actualización pues, que tuve, se recomienda que toda hernia debe ser reparada con malla, toda, sin excepción. Y pues generalmente el material se llama polipropilene, existen diferentes mallas y sí, hay mallas pesadas, mallas livianas, semipesadas y va a depender del nivel de la hernia, si es una hernia grande abdominal o si es una hernia inguinal, el tipo de malla que se recomienda usar. Incluso se hablaron de hernias biológicas en algún momento, ¿verdad? Que estas son mallas que se absorben, que el cuerpo las absorbe, se integran y hacen una cicatriz, pero si el paciente tiene herniosis, ¿verdad? Que ya es una condición hereditaria, cuando la gente tiende a hacer hernias, aunque sea delgadita, ¿verdad? Porque vemos pacientes delgados que hacen hernias, entonces ese paciente se llama que tiene una herniosis. Entonces se ha visto que las mallas biológicas, ¿verdad? No funcionan y son mallas carísimas, ¿verdad? Que andan como 10 veces el valor de una malla normal. Entonces eso ya está descartado, ¿verdad? Ya se vio, ya pasaron 20 años de prueba, claro, en Estados Unidos y en otros países, ¿verdad? De primer nivel. Y actualmente se ve que no, que tenemos que seguir usando las mallas semipesadas, ¿verdad? Pero con muy buen resultado, o sea, realmente... Sí, el rechazo a la malla es algo bajo, algo, ¿verdad? ¿Hay algún porcentaje? Es un porcentaje muy bajito, okay. ¿Verdad? Pero puede ocurrir, ahí pues el paciente si hace un rechazo, empieza a tener infección o la malla incluso puede salir a través de la piel, entonces hay que ir a retirarla, ¿verdad? Okay. Porque a veces se puede incluso incrustar en los intestinos y producir una complicación. Okay. Entonces uno pues tiene que explicarle al paciente, ¿verdad? De que siempre existe esa posibilidad, que es remota, ¿verdad? Pero por lo general tenemos muy buenos resultados pues con la colocación de las mallas para la reparación. Como dice la doctora, o sea, recordemos de que es un cuerpo extraño que vamos a colocar para cubrir este defecto de pared abdominal y pues como cuerpo extraño cada cuerpo es un mundo. Cada cuerpo va a reaccionar de forma diferente a la cirugía y en este caso a la malla que se va a colocar. Entonces hay un porcentaje, como dice la doctora, mínimo de que el paciente puede llegar a rechazar la malla. Es importante que el paciente lo sepa porque si no el paciente va a decir, no, es que me colocaron mal la malla y por eso la rechacé, o me pusieron una malla que no era y por eso la rechacé. Siempre, si tenemos un ejemplo, 100 pacientes que se reparan con mallas, probablemente uno que lo pueda rechazar no es de que se le colocó mal o se le puso una malla que no era, nada que ver. Cada cuerpo reacciona totalmente diferente a la hora de colocar cuerpos extraños en un organismo vivo. Es
es una reacción normal que puede generar. Cuéntame, cuando estamos hablando de lo que son, ya hablamos de las hernias inguinales, de las hernias umbilicales, ¿qué pasa con estas hernias que son de tipo postincisional? O sea, ¿qué ocurre? ¿Por qué hay tanta frecuencia de hernias postincisionales? Bueno, si tenemos, como mencionamos, las mujeres, ¿verdad?, embarazadas que tienen 3 cesáreas, por ejemplo, entonces, entre más cirugías tienen y sobre la misma cicatriz, la recidiva va a ser mayor, ¿verdad?, el porcentaje de recidiva. Pero si la paciente igual tiene obesidad o si el paciente no guardó el reposo debido después de una cirugía, o si la cirugía se contaminó, por ejemplo, una apendicitis que estaba perforada, ¿verdad?, se infectó el tejido, entonces el riesgo de que haga una hernia va a ser mayor. Entonces lo vemos en infección de herida quirúrgica, lo vemos en pacientes con sobrepeso, ¿verdad? Y también depende de la técnica quirúrgica, ¿verdad? Ahí también a veces la técnica quirúrgica que emplea el cirujano puede ser un factor predisponente, el tipo de material, ¿verdad? Si no con que se hizo el cierre. Con que se hizo el cierre. Si utilizó un material absorbible de corta duración en vez de un material de más larga duración, el paciente no cicatrizó a tiempo, entonces se formó la hernia. Okay. Es algo bien importante de que tenemos que hacerle ver a nuestros televidentes que muchas veces cuando llegó X paciente que fue operada ya sea de la vesícula o de una apendicectomía o de una cesárea, pues no es lo mismo cerrar un tejido que por primera vez se abrió y se cerró a venir a cerrar un tejido que fue abierto. En este caso estamos hablando de pacientes que llevan más de 2 cesáreas. O sea, es una zona en la cual se abre ese tejido, había tejido cicatrizal, se vuelve a cerrar. Es un tejido que queda bastante friable, con mucha lasitud, va a quedar muy blandito para que me comprendan. Y esto puede generar que la pared abdominal quede expuesta a que genere la hernia, o sea, no se va a cerrar completamente y eso va a ocasionar de que produzca una hernia postincisional. Muchas veces tenemos la creencia de que es producto de que, pues, que lo operaron mal, de que el ginecólogo lo hizo mal o que utilizó una sutura inapropiada. Realmente no, tenemos que ver todo lo que pasó, cómo era ese tejido, si la paciente pudo haber tenido una infección, como lo menciona la doctora Carolina, de que esto genera, pues, de que va a dañar la pared y no se va a cerrar. Seguimos hablando sobre el manejo y tratamiento de las hernias hernias abdominales, perdón. Estamos hablando con la doctora Carolina Araque y vamos a continuar a hablar sobre este tema, sobre lo que son propiamente de las complicaciones que generan en el tratamiento postquirúrgico de las hernias. Continuamos en su programa Vida Saludable, no nos cambien. Ya regresamos con Vida Saludable. Continuamos con Vida Saludable. Bienvenido usted que acaba de encender su televisor y que estamos iniciando ya, continuando con el tema aquí en su programa Vida Saludable. En este momento estamos hablando de lo que son las hernias. ¿Qué son las hernias? ¿Cómo se tratan? ¿Cómo se deben de manejar? ¿Quién es la persona indicada para este tipo de patologías? ¿Quién las debe de tratar? Y por eso tenemos como invitada a una excelente cirujana, la doctora Carolina Araque. Vamos a hablar ahora, Carolina, de lo que es cuando se complica un paciente de hernia. ¿Qué pasa cuando el paciente llegó a complicarse, cuando la hernia vino y este tejido pues salía de la cavidad y regresaba, pero llegó el punto en que no regresó? ¿Qué es lo que representa en este paciente tanto dentro de su salud como a nivel de su trabajo? Porque si es una persona que trabaja, pues va a dejar de trabajar. ¿Y qué representa a nivel económico? Porque sé que no es lo mismo operar una hernia no complicada a operar una hernia complicada. Entonces, cuéntanos, ¿qué representa el manejo o qué se hace con el paciente cuando ya está con esta patología, con una hernia complicada? Bueno, con una hernia complicada vamos a ver que la estancia hospitalaria va a ser más prolongada, ¿verdad? Lo que hablábamos inicialmente, aparte de la patología en sí,
tenemos que ver si el paciente tiene enfermedades de base, comorbilidades, como que si es cardiópata, si es diabético, ¿verdad? Un paciente diabético, por ejemplo, nos va a complicar más en un procedimiento, tiene más riesgo de que se infecte. Aparte de la quirúrgicamente, ¿verdad? Lo que hablábamos, la incisión pues va a ser más grande, la estancia hospitalaria, el costo, se nos puede ir hasta 5 veces el costo hospitalario. La recuperación de este paciente, en vez de, cuando es una cirugía electiva, por ejemplo una hernia inguinal o umbilical no complicada, generalmente lo operamos hoy y en la tarde le podemos dar de alta o al día siguiente, ¿verdad? En cambio una hernia que se nos infectó, pues puede estar hasta una semana el paciente hospitalizado, y si ahí hizo alguna complicación intestinal, ¿verdad? Si hizo alguna fístula o alguna perforación, incluso hasta puede estar un mes hospitalizado. Entonces imagínate, la recuperación de este paciente, normalmente la incapacidad es un mes, aunque el paciente a la semana, él se moviliza en casa, ¿verdad? Su actividad diaria puede ser normal, sin hacer esfuerzo. Sí, sin hacer esfuerzo. Generalmente a la semana le indicamos que empiece a caminar, ¿verdad? El cuerpo le va diciendo a uno, ¿verdad? Hasta dónde aguanta. Y ya al mes, pues le indicamos de que no, que ya se incorpora a su rutina normal, a su vida diaria. O sea que, a menos que sea un deportista, ¿verdad? Ah, claro. Ya claro. Un deportista, un levantador de pesas, ya le decimos que unos 2 o 3 meses, ¿verdad? Para reincorporarse al gimnasio a hacer ese tipo de fuerza más pesada. O sea que estamos hablando de que aquel paciente de que tú lo metes a quirófano, lo operas de una hernia no complicada, una cirugía programada, estamos hablando de un paciente que lo puedes operar y lo puedes manejar ambulatoriamente, o sea, lo operas y le puedes dar de alta el mismo día o el día siguiente. Estamos hablando que los costos, si estamos mencionando que esto puede ser una cirugía a nivel privado, pues los costos van a ser menor. Sin embargo, cuando tenemos un paciente complicado, menciona la doctora Carolina, de que puede estar el paciente una semana, dependiendo de la severidad o de las complicaciones que se manifestaron por la hernia, una semana o más de una semana hospitalizado. O sea, los costos a nivel hospitalario van a ser elevadísimos, 5, 6, 7 veces más de lo que pudo haber gastado evitando llegar a la complicación. Sí, ¿y qué pasa con el paciente cuando, bueno, a nivel público, ¿sí? Cuando tenemos los pacientes complicados, ¿has tenido que se recidivantes o que se repita esta hernia? ¿Y por qué se les ha presentado nuevamente? ¿Qué has notado o qué tú dices que el paciente probablemente no se cuidó o pudo haber tenido un rechazo a lo que es la hernia? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué pudo haber pasado que se repita esta anomalía en los pacientes? Sí, la mayoría de los casos que hemos tenido así de recidivas, que han sido muy pocos, ha sido en pacientes mayores de edad, ¿verdad? Que vemos que tienen su estado nutricional un poco deficiente y que no han guardado la dieta, ¿verdad?, estipulada. Ok, sí. O sea, recordemos también que uno de los factores que ya lo mencionamos al inicio del programa es el consumo del tabaco. El humo del tabaco tiene miles y miles de sustancias, de las cuales varias son, muchas, por decirlo así, son cancerígenas, pero otras afectan directamente a diferentes órganos. En este caso afecta a ciertas sustancias que nos dan la tensión a nivel de los tejidos. Entonces, aquel paciente que consume mucho tabaco es un paciente que es propicio o que va a tener mayor probabilidad de desarrollar una hernia. ¿Es correcto? Sí, incluso cuando un paciente se va a someter a cualquier procedimiento quirúrgico, ¿verdad? Nosotros como cirujanos recomendamos que un mes antes deje de fumar y no digamos si es una hernia, ¿verdad? Porque la reparación de la misma va a demorar más o puede tener el riesgo de una recidiva, ¿verdad? Por la destrucción de las fibras de colágeno. O sea, estamos hablando de que el humo del cigarrillo va a afectar tanto a nivel estructural de la tensión de los tejidos, y recordemos también que uno de los que afecta mucho a la hora de la cicatrización o de los cierres de herida, el cigarrillo afecta la microcirculación.
El humo va a generar de que las arterias pequeñas que nos van a ayudar a que se peguen estos tejidos, no va a haber una suficiente circulación y esto va a generar a que produzca un mal cierre de la herida. Esto puede generar una cicatriz hipertrófica, una cicatriz grande o puede llegar hasta desarrollar un queloide de acuerdo a cómo cicatriza cada paciente. Pero es muy importante que el paciente sepa que el humo del cigarrillo, tenemos la creencia, Carolina, de que el humo del cigarrillo solo va a afectar a lo que es los pulmones y nos va a generar cáncer de pulmón. No es así. Puede afectar a todo el organismo, desde cáncer a nivel de boca, laringe, pulmones, tráquea, como otros cánceres en otras partes del cuerpo. Y en este caso estamos hablando de hernia, que realmente el humo pues no va a llegar hacia las estructuras, pero sí los componentes de este humo ingresan al cuerpo, son absorbidos y dañan lo que es los tejidos y va a producir que esos tejidos sean frágiles. O sea, es muy importante. También otra cosa que me parece interesante de que el paciente, el reposo. Posteriormente a esta cirugía, como tú dices, el paciente que hace ejercicio va a tener mayor reposo que un paciente que no hace ejercicio. O sea, hay muchos factores que van a determinar tanto la edad y pues la actividad física. Carolina, cuéntanos a nivel privado, ¿dónde estás? ¿Qué tipo de cirugías son las que más estás realizando? Y ¿por qué los pacientes, es una pregunta media rara, ¿por qué los pacientes crees que no llegan a buscar la atención cuando tienen hernias? Por falta de conocimiento, que ese es el objetivo de nuestro programa, de que usted se dé cuenta que esa bolita que viene y va y se hace y desaparece, busque la atención médica por un médico especialista. Sí. Cuéntanos el nivel privado, ¿qué es lo que más estás operando? Bueno, lo que más operamos son hernias, ¿verdad? Ya sean umbilicales, inguinales o incisionales, colecistectomías laparoscópicas o cirugías de tiroides, ¿verdad? Y pues de emergencia, apendicitis o pacientes traumatizados, ¿verdad? Pero en cuanto a cirugía electiva, colecistectomías y hernias de la pared abdominal. Yo creo que la otra pregunta que me hacías del paciente, ¿verdad? Que por qué no llega o si... Yo creo que es que por desconocimiento, ¿verdad? Porque desconocen el nivel de complicación que pueden tener al tener una hernia, ¿verdad? Y que se puede estrangular o encarcerar. Entonces, no, ahí se la dejan y con el tiempo estos defectos se van haciendo más grandes, más grandes, más grandes. Es como la mujer embarazada, ¿verdad? La capacidad elástica de la piel es grande y hasta que se hacen enormes. Entonces ya están aumentando el riesgo de una morbilidad y de una mortalidad incluso, ¿verdad? Al ser operados. Porque no se operaron jóvenes, sino que se operaron ya a una edad más avanzada. No se operaron cuando la hernia estaba chiquita, sino que cuando estaba gigante. No se operaron cuando no estaba complicada, sino cuando ya viene complicada. Entonces, y la otra puede ser por temor, ¿verdad? A veces tienen miedo de la cirugía, ¿verdad? Lo que puede pasar. Pero bueno, mi recomendación es de que si tienen alguna duda o notan alguna protrusión, ¿verdad? Que sospechen una hernia, que busquen la atención, ¿verdad? De un cirujano, un profesional, ¿verdad? Capacitado para que lo resuelvan prontamente. Algo bien importante que la doctora comentó en los segmentos anteriores, hablamos de las hernias inguinales y quiero que no se nos vaya a olvidar esto, de las hernias inguinales, de las hernias umbilicales y las otras hernias, producto puede ser hereditario, consumo de tabaco, por la profesión, levantar cosas pesadas, pero algo que me llama mucho la atención, aquel paciente que tiene problemas al defecar, aquel paciente que es estreñido y que cada vez va al baño, que probablemente va cada 3, 4 días al baño y cuando va a hacer demasiada fuerza porque defeca, pues heces duras, difíciles de expulsar, este paciente está haciendo una fuerza pues más de lo normal a nivel de la cavidad abdominal y esta fuerza va debilitando los tejidos. ¿Cuáles son las hernias más frecuentes que presentan estos pacientes con problemas de estreñimiento? Bueno, generalmente inguinales, ¿verdad? Hernias a nivel inguinal. Claro, el paciente va a hacer fuerza, pues, y me imagino que van a haber otros factores como la edad, o sea que el paciente aparte de ser estreñido, pues ya tiene muchos, es correcto, también el paciente que puede tener problemas de próstata, que tenga dificultad a orinar, va a aumentar la fuerza y esto va a generar a que también va a desarrollar, lo más frecuente en este tipo de pacientes son las hernias inguinales. Sí.
Okay. Y no digamos si este paciente fue operado ya de alguna cirugía previa, ya sea de una vesícula, del apéndice, y todavía tiene problemas de estreñimiento y hace fuerza, pues nos va a desarrollar una hernia postincisional. Muy interesante, es muy importante de que todos ustedes que están viendo el televisor en este momento sepan y entiendan de lo que estamos hablando. Las hernias son trastornos a nivel de la pared abdominal que lo ideal es tratarlas previo a que se llegue a complicar. El ejemplo más claro es el ombligo. Cuando tenemos el ombligo redondito y que sale la bolita y regresa y el paciente dice yo pues solo me lo empujo y vuelve, eso es una hernia umbilical. Esta grasa que se encuentra ahí puede quedar atrapada y no regresar, y a esto le llamamos una hernia encarcelada. Está atrapado la grasita y esa no regresa. Esta hernia encarcelada puede llegar a estrangularse. ¿Qué es estrangularse? Que va a apretar, va a complicar, no va a haber un tránsito circulatorio y este tejido que quedó atrapado empieza a morirse. Al final de cuentas vamos a tener que abrir todo el abdomen, resecar la parte que falleció, que murió del intestino o de la grasa, y esto es una complicación que lo que queremos es que usted no llegue a estas complicaciones. Entendamos de que cada vez de que miremos a un familiar, a un conocido, a un amigo que se presenta una masa a nivel abdominal, en las zonas donde hablamos, a nivel inguinal, a nivel en la línea media o en alguna cirugía previa y se hace una bolita que regresa y que aparece, eso es probablemente que sea una hernia. Carolina, hemos hablado de un tema muy importante. Me gustaría que la gente sepa dónde te pueden localizar, a dónde tú puedes visitar, ya sea emergencias y todo eso, o donde ellos te pueden venir a visitar a ti, por favor. Sí, interesante, antes de concluir eso, ya que mencionas la hernia umbilical, de todas es la que más se complica, ¿verdad? Porque como el defecto es más pequeño y está en el nivel central del abdomen, realmente es la que más frecuentemente se complica. Y es la más pequeña. Y es la más pequeña y es una, ¿verdad? Una patología que se puede manejar de forma ambulatoria, ¿verdad? Antes se hacía la incisión como carita feliz, que mencionábamos, para abajo, para arriba, pero actualmente, ¿verdad? El manejo debe ser transumbilical, ¿verdad? El corte a nivel de la herida es menor y siempre colocándole una malla. O sea, aunque sea un defecto pequeño, lo ideal es colocar una malla. Lo ideal es colocar siempre una malla, ¿verdad? Okay. Sí. Y pues bueno, estoy ubicada en Hospital Semesa, ¿verdad? En el 4º piso. El teléfono es el 2516-0243 o los teléfonos en pantalla. Estoy por la tarde, bueno, ahí está la secretaria, ¿verdad? Igual en cualquier hospital de acuerdo a la necesidad del paciente. Solo tienen que decir, por favor, llamen a la doctora Carolina Araque, que es mi cirujana, y tú vas a ir a ver cualquier paciente en cualquier hospital. Qué bueno, Carolina, me alegra mucho. Pues espero que haya sido de su agrado este tema que tuvimos el día de hoy con nuestra invitada especial, la doctora Carolina Araque, médico especialista en cirugía general, con un diplomado en el manejo y tratamiento de hernias. Esperamos haberle sacado de muchas dudas y de que las dudas que no tenían, que se hayan empapado del tema, de que ahora en adelante ya van a andar observando a los miembros de la familia y hasta vecinos a ver si tienen hernias o no tienen hernias. Es muy importante que lo miremos. Siempre quiero recomendarles, en los teléfonos de nuestra pantalla van a aparecer tanto nuestro correo como números telefónicos, donde usted tenga interés de algún tema en especial que quiere que abordemos, encantado de la vida, escríbanos o llámenos, que nosotros vamos a programar el tema que usted nos solicita. Vamos a traer a los médicos especialistas, los más calificados que tenemos en el país, para hablar del tema y así sacarlos de las dudas que ustedes tengan. Espero que haya sido de su agrado este programa y esperamos verlos en una próxima emisión de nuestro programa y estamos para servirles. Siempre soy el Dr. Evans Javier Carvajal y espero que tengan una feliz noche. Plus Televisión presentó Vida Saludable, el programa que le ofrece salud en cuerpo, alma y espíritu. Vida Saludable.